Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses. Que con la compañera Rosario, vicepresidente de la República, con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y con la doctora Marta Reyes, ministra de Salud. Hoy, 21, sí. Perdón, teníamos aquí este otro dato. Bueno, primero tenemos que hablar de el 125 aniversario. El 125 aniversario del nacimiento de nuestro general Sandino. Y recordar a Sandino, rendirle homenaje a Sandino en este día, en esta fecha. Es hacerlo en nombre del pueblo de Nicaragua y en particular, así como el general Sandino organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, aquí el pueblo nicaragüense organizado, dando la batalla por la vida en la lucha contra esta pandemia del coronavirus. Y al frente, digamos, de esta batalla, ese ejército de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud, que todos los días en el quehacer de un médico, de una enfermera, de un trabajador de la salud, están atendiendo pacientes que llegan con diferentes tipos de enfermedades y que son transmisibles. Y esos riesgos los asume el médico, los asume la enfermera, los asume el trabajador de la salud. Y en estas circunstancias en las que estamos enfrentados a esta epidemia, pues con tanto mayor razón hacemos un reconocimiento en homenaje a nuestro general Sandino de los trabajadores de la salud que están librando esta batalla con valentía, con dignidad, con mucho espíritu solidario, con mucho espíritu cristiano. Y saludamos a Blanca Segovia, hija de nuestro general Sandino, a la familia de nuestro general Sandino, a los nietos, bisnietos, a toda la familia de nuestro general Sandino, en este 125 aniversario, en el que en todo el país, en toda la patria, se le ha rendido homenaje al general de hombres libres, Augusto C. Sandino. Y agradecemos los mensajes que hemos recibido y agradecemos el mensaje de nuestro hermano Nicolás Maduro, que conmemora con nosotros esta gesta. Sandino, hijo de Bolívar, que reivindicó el supremo sueño de Bolívar para la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, que luego con el comandante Hugo Chávez se hizo realidad con la Comunidad de Estados Latinoamericanos, con la CELAC. Al cabo del tiempo, al paso de los años, al paso de los siglos, al final se hizo realidad esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que tenemos hoy que defender para que se fortalezca y para que se unifiquen esfuerzos frente a diferentes temas que están planteados en la agenda que preside actualmente México, en la agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Y recordando esta fecha, 1895 nace el general Enrique Nomo. 1960 son asesinados por la dictadura de Somoza Edwin Castro, Cornelio Silva y Alberto Narváez. Luego tenemos también que para esta fecha se reunieron los primeros combatientes del frente en las zonas del río Patuca. Y en 1980 muere asesinado el brigadista del Ejército Popular de Alfabetización, Giorgino Andrade, que tenía 28 años. Giorgino Andrade, recordemos a Giorgino también en este día, que seguía los pasos de Sandino, que era llevarle educación a los campesinos, al pueblo trabajador. Y el 21 de febrero, que mencionaba al comienzo, ¿no? Él era el 21 de febrero, fue el ajusticiamiento, donde cae Rigoberto López Pérez, en aquella acción justiciera. Y a eso, en ese momento, son detenidos, fueron capturados, torturados, Edwin Castro, Cornelio y Alberto Narváez. Pasaron largos años de prisión y luego los asesinaron un día como hoy, 18 de mayo. ¿Por qué? Porque ellos se habían vinculado a Rigoberto López Pérez, héroe de la patria. Viendo el tema de lo que son las enfermedades que afectan al mundo y en particular a Nicaragua, tenemos estos datos. Primero, que las defunciones por neumonía porque en estos momentos, vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también. Defunciones por neumonía porque ya la persona padecía, estaba en un estado propenso pues, a padecer la neumonía. Desde una gripe, una H1N1 puede derivar pues, en una neumonía, una gripe mal cuidada, mal curada, una influencia, como decimos. Entonces, aquí tenemos el cuadro de las defunciones por neumonía del 1 de enero al 15 de mayo del año 2015 al año 2020. En el 2015 tenemos 302 defunciones por neumonía. En el 2016, 329. Es el punto más elevado en este cuadro que ha habido de defunciones por neumonía. Fíjense, sin tener una epidemia como esta, 329 defunciones por neumonía. En el año 2017, 289. En el 2018, 215 defunciones por neumonía. En el 2019, 222 defunciones por neumonía. Y en el 2020, vuelve a levantar, en este caso, a 309 defunciones por neumonía. En esto van algunas que tienen que ver indiscutiblemente con esta pandemia. ¿Ve? Es decir,
el punto más alto lo hemos tenido en el año 2016, 329, y en segundo lugar, ahora en el año 2020, 309, y en tercer lugar, en el 2015, con 302 defunciones por neumonía. Esto para poder, digamos, entender, ¿no?, la forma en que estamos enfrentando esta pandemia y cómo hemos logrado, ¿ve?, hemos logrado contrarrestar la pandemia, aunque lógicamente, por otro lado, también tenemos pues lo que es el ciclo normal, de fallecimientos por neumonía, donde no todos estos tienen que ver con el coronavirus. Y hoy en Nicaragua, en la reunión de la Organización Mundial de la Salud, hizo la presentación haciendo ver cómo, partiendo de nuestra realidad en el orden económico, social, bueno, hemos venido enfrentando esta epidemia, cuidando, defendiendo la vida de los nicaragüenses, aplicando las normas básicas que están establecidas en los protocolos médicos nacionales e internacionales, y bueno, también un poco ahí siguiendo las experiencias de otros países, viéndolas, siguiéndolas. ¿Por qué? Porque hay experiencias de todo tipo. Todavía hay mucha discusión sobre el tema, hay muchas diferencias sobre el tema, pero cada país pues aplica, de acuerdo a su realidad, a sus condiciones económicas sociales, aplica prácticas para defender la vida de los ciudadanos. Y enfrentados a esta pandemia, pues la seguimos enfrentando y no podemos bajar la guardia, indiscutiblemente, no podemos bajar la guardia. Mañana el Ministerio de Salud dará los datos del reporte de la última semana. Tenemos que continuar enfrentando el tema que tiene que ver con la actividad económica, con la producción, con la educación, el comercio, que es básico para que el país pueda sostenerse. Y en este caso tenemos en estos momentos una situación bien difícil, una situación difícil que la ha creado, desgraciadamente, la han creado las autoridades costarricenses. Y tiene que ver con el tránsito de alimentos, de materia prima, tanto productos que se importan como productos que se exportan. Ese tránsito que va de Guatemala a Panamá y de Panamá a Guatemala, pasando Panamá a Costa Rica y luego pasando pues por Honduras, El Salvador, Guatemala, y llegando a Guatemala. Ese tránsito se estaba moviendo con bastante fluidez, con mucha fluidez se está desarrollando el tránsito. Es decir, no está siendo afectado esta línea de comercio regional centroamericana. Incluso se habían llevado a cabo reuniones y empezamos con una reunión de los presidentes del SIC, y bueno, todo marchando, nadie planteó un problema sobre este aspecto. Luego otras reuniones bilaterales con Costa Rica y todo caminando, viendo aspectos de orden migratorio, de seguridad. Y todo esto
En estos meses, aquí se movieron miles de transportes con carga, con alimentos, con materia prima, de norte a sur y de sur a norte, de Guatemala a Panamá y de Panamá a Guatemala, sin ningún tropiezo, guardando las normas básicas, mínimas que están establecidas desde el punto de vista sanitario y las normas, lógicamente, que establecen las aduanas de cada país. Y no se producían, por lo tanto, largas filas de vehículos. En los últimos días, ¿qué ha pasado? Las autoridades de Costa Rica empezaron a poner de manera unilateral, o sea, no hubo un llamado a hablar del tema, simplemente ellos tomaron decisiones que dieron como resultado el cierre de la frontera. O sea, es Costa Rica el que ha cerrado la frontera. ¿Con qué? Con las medidas que empezó a tomar, empezó a exigir, empezó a establecer. Entonces, eso hizo que a esta fecha, en estos momentos, tenemos entre Peñablancas y Rivas 384 medios de transporte de Guatemala que no han podido pasar a Costa Rica. 284 medios de transporte de El Salvador. O sea, ellos han viajado de Guatemala buscando Costa Rica, buscando Panamá. Los guatemaltecos 384 y ahí están, no han podido pasar. Por de parte de Nicaragua no hay problema que pasen. Es de parte de Costa Rica que está bloqueando el paso. De 384 medios de transporte guatemaltecos, de 284 medios de transporte de El Salvador, de 62 transportes de Honduras, de 93 medios de transporte de Nicaragua que están ahí esperando pasar a Costa Rica y otros a Panamá, de 103 medios de transporte de Costa Rica. Ellos mismos tienen bloqueados sus medios de transporte. 103. De 16 medios de transporte de Panamá. Es decir, un total de 942 medios de transporte ahí en fila. Y ahí la gente que pasa puede ver la enorme fila entre Peñablanca y Rivas. Y en el otro paso fronterizo, que es en San Pancho, cuando para San Carlos, Río San Juan, ahí hay 8 medios de transporte de Guatemala, 12 medios de transporte de El Salvador, un medio de transporte de Honduras, 4 de Nicaragua, 39 de Costa Rica, 4 de Panamá, para un total de 68 medios de transporte. El gran total de los medios de transporte que están ahí, que no los dejan pasar en Costa Rica, son 1.010 medios de transporte. Entonces, no es Nicaragua la que ha cerrado la aduana para que no pasen esos medios de transporte, es Costa Rica la que ha cerrado el paso con las medidas que ha venido tomando. Y peor aún con la medida que tomó el día de ayer, de hoy, un decreto donde esto ha provocado una reacción en todo Centroamérica. Reacción de parte de los transportistas centroamericanos, reacción de parte de los comerciantes, empresarios centroamericanos, reacción de los comerciantes y empresarios costarricenses que no están de acuerdo con la medida. Lo han manifestado públicamente.
Y aquí, esta es una información que se publica en Costa Rica. Dice San José, el Comité Consultivo de la Integración Económica solicitó al gobierno de Costa Rica reconsiderar su decisión de limitar a partir de hoy el ingreso de transportistas extranjeros para evitar focos de COVID-19 en su frontera, porque ese es el pretexto de Costa Rica. Entonces, hoy hubo reunión y en la reunión todos los centroamericanos plantearon que había que levantar esas medidas que había aprobado Costa Rica, porque sencillamente eso no permitía el paso del transporte. El planteamiento del sector privado regional, también ante la implementación de acciones unilaterales, señala que los decretos ejecutivos de Costa Rica tendrán un impacto negativo en el abastecimiento regional de productos indispensables, incluso para combatir el COVID-19, y un adecuado acceso de alimentos a la población, es decir, está afectando también, porque respaldado por 17 agrupaciones de las naciones centroamericanas, en la reunión que se llevó a cabo hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, el planteamiento pide a los países del Istmo apoyar la urgente elaboración y aplicación inmediata del protocolo para el sector transportista centroamericano que establezca los procedimientos coordinados entre los estados para evitar contagios y garantizar la fluidez del comercio. Y no al contrario, que se impongan o se traten de imponer mecanismos al transporte que más bien lo que hacen es bloquear. Y lo que se necesita es, bueno, todos estamos luchando contra esta pandemia, mayor coordinación. Han habido reuniones ya de los ministros de salud centroamericanos también tratando el tema de la pandemia. Lo importante es que por combatir la pandemia no se puede crear una crisis y una pandemia que tendría un impacto humanitario y que afectaría al final de cuentas a la población centroamericana. Nosotros ratificamos nuestra voluntad de continuar facilitando el tránsito aduanero internacional terrestre de mercancías en coordinación con las demás instituciones nacionales y regionales a fin de homologar esfuerzos que nos permitan una pronta atención en los puestos de control de frontera. Esa es la decisión de Nicaragua. O sea, no depende de nosotros, depende de Costa Rica que esté dispuesta a que se pueda hablar y se pueda encontrar un mecanismo que le dé seguridad a los mismos transportistas. Fíjense bien lo que dice el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Enrique Egloff. Es una situación lamentable. Después de que la ministra de Salud habla, pues, que por qué es necesario aplicar estas medidas. Es una situación, la ministra de Salud de Costa Rica, ¿ve? Es una situación lamentable. A la ministra se le olvidó mencionar que la frontera con Panamá está también cerrada por una huelga de transportistas unitarios. Porque eso han reaccionado los transportistas allá en Panamá, trancando la frontera con Costa Rica. Porque casualmente ese es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que hay que entender que el 85% de los transportistas son dueños de su unidad o del cabezal. Y en ese sentido, yo simplemente hago tres preguntas. ¿Por qué nosotros pusimos sobre la mesa en las discusiones con autoridades de salud y la semana pasada que tuvimos, gracias a la gentileza de la ministra de Comercio Exterior, la oportunidad de compartir con autoridades de salud, particularmente con el señor Rodrigo Marín? Le hicimos ver que teníamos que buscar una medicina apropiada para atender al paciente, el paciente que hoy día es Costa Rica y que está inmerso en el comercio mundial, y que el 20% de nuestro comercio se produce con Centroamérica. Panamá está cerrado y Nicaragua está cerrado. En ese sentido, se cerró el comercio, se cerraron las fronteras por una decisión que se tomó, bien o mal, y por supuesto, nosotros avalamos firmemente todas las medidas que se estén adoptando en materia de control sanitario, pero yo hago tres preguntas en Costa Rica, casualmente, y en Centroamérica.
por lo que yo señalé, y es una realidad, 85% de transportistas son dueños de su unidad o cabezal. El desenganche no es viable, porque están hablando de que se le pase a transportistas costarricenses las unidades de transporte de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y de Honduras. Entonces dice, el desenganche no es viable. ¿A quién le van a entregar el furgón con el remolque? ¿Quién asume la responsabilidad del contenido o lo que falta en él? ¿Quién será el responsable si hay contaminación del contenedor o si se encuentra droga? Se rompe la cadena de frío, para citar un tema de costo y de importancia enorme, aparte de complejidad logística. Los que exportamos al norte, por ejemplo, a Guatemala, tendríamos que contratar 4 choferes, uno por país, para llegar a Guatemala. En Costa Rica no tenemos condiciones para poder manejar el desenganche, para poder poner los contenedores y traspasarlos de uno a otro. Eso no es viable. Entonces, ¿por qué seguimos ante una posición que no es viable? Nosotros consideramos que debe de haber una solución, pero esa solución no es mantener la frontera cerrada. Hay una urgente necesidad de actuar o vamos a entrar en una pandemia económica. Fíjense, dicho por aquí especialmente las pequeñas y medianas empresas que dependen de su comercio en Centroamérica están ya sufriendo las consecuencias. Fíjense, más de 1000 transportes ahí que no han podido pasar. Y esas consecuencias creo que en buena medida son porque no fuimos tomados en cuenta en cuanto a nuestra propuesta. Entonces, nosotros le queremos hacer un llamado al gobierno de Costa Rica a que trabajemos lo más rápido posible partiendo de los acuerdos que se tomaron hoy en la reunión, que es, bueno, fíjense, habrá que esperar 7 días más con esos transportes parados, por lo menos. ¿Por qué? Porque están hablando de que dentro de 7 días, dijo la representante de Costa Rica, que como no podía tomar decisiones, pues hasta dentro de 7 días se reuniera una comisión para empezar a ver pues cómo se norma, cómo se regula este tema, cómo se reglamenta este tema del transporte y se le permite la fluidez como lo venía haciendo, sin que esto venga a debilitar las medidas que tiene cada país para combatir la pandemia. Es el llamado que nosotros le hacemos al gobierno de Costa Rica, tenemos toda la disposición y mientras tanto pues a los transportistas que se encuentran a lo largo de la zona del Istmo de Rivas y al lado del departamento de Río San Juan, bueno, le expresamos nuestra solidaridad a todos los transportistas y que esperamos que en este caso pues tengamos la agilidad, la rapidez de dar una respuesta, porque incluso hay productos que son perecederos y en la medida que estén ahí, no se van a perder esos productos y pierde el transportista, pierde el comerciante y pierde el que va a recibir ese producto perecedero, que se va a alimentar, porque no lo va a poder recibir, ese producto va a ir elevando el costo en el mercado, se va a volver más caro porque va a escasear. Entonces, el llamado que haríamos al gobierno de Costa Rica para que se pueda superar esta situación. Y en este 125 aniversario del nacimiento de nuestro general Sandino, bueno, nuestro compromiso es seguir luchando por la vida, luchando por la paz de todos los nicaragüenses, junto con los hermanos centroamericanos, junto con los hermanos latinoamericanos y caribeños, junto con la comunidad mundial. Gracias y buenas noches, hermanos nicaragüenses.